Bueno, estamos en otro encuentro de charlas dibujadas, un ciclo que organiza nuestro gremio, la UTBA, y aquí estamos con un gran amigo, un colega, que nos va a decir quién es Pablo Colazo. Es buenísimo lo de charlas dibujadas. Eso seguramente es tuyo, muy bueno. Nací en Rosario hace 70 años y alrededor de los 15 años siempre me gustó dibujar y empecé a dibujar. De hecho, papá en ese momento, ahora recuerdo, era un lector extraordinario de las revistas D'Artagnan, Fantasía, de todas las revistas de historietas de Columba. Entonces, yo leía las historietas y me da la impresión de que de ahí salió algo del dibujo. Ni soñando dibujaba como los Villagrán, pero leía las historietas. Entonces, papá, en una de las contratapas, mirá lo que me vengo a acordar ahora, del Tony, del D'Artagnan, había una contratapa, un aviso de Continental School para aprender dibujo por correspondencia. Y que casualmente estaba, no sé si en esta cuadra de la Avenida de Mayo o en la siguiente. No me olvido nunca más. ¿Por qué? Y porque yo tendría 10, 11 años y papá me mandó esa contratapa donde había un formulario, pagaba una cuota y me llegaba todos los meses un sobre, ¿no?, de lo que era la Continental School, que te ponían una fotografía como de 40 maestros dibujando, corrigiendo, algo maravilloso. Entonces se suponía que te corregían las tareas los mejores dibujantes de la Argentina. Entonces me llegaban por correo las lecciones. Era un sobre, tamaño oficio, marrón, que decía Continental School. Un recuerdo que la verdad que ahora lo traigo a la memoria, no lo había pensado. Y venían las lecciones coleccionables y después venían 2 páginas donde yo tenía que dibujar la lección. Pero yo estaba, no sé, en 3er, 4 grado de la primaria y yo tenía una expectativa y venía todos los días para ver si había llegado ese sobre de la Continental School. Era algo inenarrable y de repente cuando llegaba, claro, yo regresaba de la escuela en tranvía en esa época. Yo estudiaba, que todavía está, en el Colegio Salesiano San José de Rosario. Y llegaba a 12, 12:30, y cuando mamá recibía el correo, ahí en la mesa de la cocina me dejaba el sobre. Yo dejaba todo, miraba el sobre y después hacía las lecciones y papá lo mandaba. Era tocar el cielo con las manos. Era tocar el cielo con las manos. Sí. Y espérate un segundito. Sí. Y en unas vacaciones, papá, en ese momento, claro, estaban los famosos desfiles de la Avenida de Mayo. Entonces me invita un día para venir en tren de Rosario a Buenos Aires al desfile de Mayo. Pero no era la idea solamente de él de traerme a ver el desfile de, qué sé yo, sería el 9 de julio, sino que nos quedamos al otro día porque me trajo a la Avenida de Mayo,
que debe haber sido acá, la otra cuadra. Sí, en la zona. Subimos la escalera y era la Continental School. Me quise morir. Yo tenía 10, 11 años. Una sorpresa te dio. Una sorpresa, y yo veía a los profesores y las correcciones, y era impresionante. Dibujante limitado, pero iba aprendiendo los primeros conceptos. Sí. Maravilloso, pero conocí la escuela. Obviamente que no existe más, pero era acá en la Avenida de Mayo. Tu viejo, cuando te da ese cupón o esa contratapa, ya sabía que a vos te gustaba el dibujo. Me gustaba el dibujo, yo dibujaba. En ese momento estaba Los Picapiedras, entonces de Hanna-Barbera. Sí, claro. Y yo entonces, no sé, me compraban alguna revista y yo copiaba y bueno. Y mi papá ya había visto alguna tendencia, y él, como era lector de esas revistas, D'Artagnan, de Columba, salió ahí. Agarró y me dijo, bueno, vamos a completar, pagamos el curso, y no sé, era un par de años. Pero eran momentos, o sea, que ya desde chico tenía esa inclinación por el dibujo. A mí me gustaba dibujar. Y en un diario de Rosario presenté unas cosas donde ahí conocí que el diario se armaba por cliché. Por cliché, o sea, no con las chapas que después siguieron. O sea, una antigüedad. Entonces yo hacía un dibujo, ilustraba, pero tenía 16, 17 años. O sea, algún amigo me habrá presentado. Bueno, me dieron bola. ¿Te aceptaron alguno? Sí, pero mirá lo que hacía. Algo que se llamaba un recuadro de, suponete, de 3, 4 columnas, que se llamaba Animaladas. Entonces, yo hacía el dibujo de una ballena, tirando a realista, no realista, y entonces ponía varios tips. Las ballenas esto, las ballenas lo otro. Bueno, y así fue saliendo. Y un día, no sé, algún jefe de redacción o algo, me dijo que hiciera algún juego infantil. Entonces, bueno, empecé a ver qué hacían. Laberintos, bueno, juegos infantiles. Y ese fue un paso previo, o sea, con menos de 18 años, a que, te digo la verdad, no me acuerdo, pero ese contacto de ir a las redacciones, las antiguas redacciones. Sí. Y alguien me dijo, ¿querés hacer un chiste? ¿No? Y creo que habré hecho un par de chistes, pero al poco tiempo me dijeron que publicaban unas tiras de los sindicatos. ¿Sí? Y que bueno, y que por ahí querían completar, pero que les gustaría si me animaba a hacer una tira local. Bueno, y ahí con menos de 18 años empecé, pero, o sea, desde los 15 que por ahí iba al diario a entregar lo de los animales, después algún juego infantil. Es como que también son procesos donde te vas relacionando. Y bueno, viste el famoso, che, pibe, estás ahí, che, ¿te animás a hacer una tira? Bueno, y en ese momento, en Clarín, bueno, surgía el Negro Fontana Rosa, o sea, el humor empezaba a tener mucha presencia en los medios. Obviamente uno de los pioneros era Clarín, que tenía una difusión enorme. Ya estaba dibujando el Negro Tabaré, estaba dibujando Caloi. Entonces Gris. Es como que, claro, se incorporan Clarín en ese momento, o sea, cerca de los años 80, mucho antes. Arma su contratapa con dibujantes locales, mantiene una tira, que no me acuerdo
La Razón en ese momento tenía Lindor Cuevas. Lindor Cuevas, sí, Apolinario Mamerto, Sí. Asonzato. Y Clarín entonces da un vuelco con humoristas argentinos. Uh-huh. Y ahí aparece Caloi haciendo su tira, estaba al principio Beauty, un gran humorista que después falleció, y con cuadros diarios de chistes unitarios estaba el Negro Fontana Rosa y Cris. Duraron como 40 años. Sí. Pero ya se hablaba mucho de esa página, otros diarios empezaron a incorporar la sección de humor, y bueno, yo creo que producto de eso me pidieron una tira. Y yo en ese momento, claro, el personaje humorístico del momento era Clemente, con Bartolo. Y entonces, claro, yo hice un caracolito. Clemente era una especie de pajarito. Y yo hice un caracolito siguiendo esa técnica, y de a poco fui introduciéndome en el humor. O sea, empecé a dibujar y el humor fue una consecuencia. Para lo cual me fui informando. O sea, yo recuerdo que en una época yo hacía la tira para un diario de Rosario que me pagarían 2 mangos. Pero era la actualidad y me empezó a dar un cierto ejercicio. Entonces empecé a hacer chistes unitarios y claro, empecé a viajar una vez por mes de Rosario a Buenos Aires, donde estaban todas las grandes editoriales, pero grandes. No estaba Humor, el Humor empezó en el 78, ¿verdad? Con el Mundial. Y bueno, era una época complicada, pero había muchísimas revistas de humor. Con lo cual, no solamente revistas de humor, sino había muchas revistas. Estaba la editorial Abril, que hacía 7 días, y 7 días publicaba mucho humor. Una vez por mes publicaba un suplemento que se llamaba Clave de Ja. Empecé ahí yo. Claro. Empecé con Figueroa. Entonces, con Figueroa. Exactamente, doctor Meiji. Entonces, coincide que en Rosario, suponete en los años 77, 78, por ahí, en una gran librería, que era la librería de Rosario, Caloi hace una exposición. Y Caloi, papá, que era un gran lector y le gustaba leer las historietas, todas las tardes lo agarraba a mi hermano y a mí e íbamos las tardecitas, te diría 6, 7 de la tarde, hasta la terminal de ómnibus de Rosario, porque ahí llegaba La Razón vespertina. Y mi papá, tipo 7 de la tarde, ya llegaba el diario. La Razón vespertina era un tabloide, no era tabloide, era un sábana, recontra sábana, enorme. La quinta y la sexta. Bueno, no sé cuál llegaba a Rosario, debe haber sido la quinta. La sexta era la noche, tarde. Claro. ¿Por qué? Porque él seguía Lindor Cuevas. Pero en la Razón de esa época empezaron a aparecer unos dibujos extraordinarios del Negro Caloi haciendo la famosa publicidad de Parliament. Bueno, nosotros, porque tenemos muchos años, pero los más chicos escucharán Parliament, una marca de cigarrillos, y le habían dado la publicidad al Negro Caloi y hacía escenas de la historia mundial. Por ejemplo, agarraba una escena
del Coliseo romano, todo dibujado, casi Sí, me acuerdo. tamaño de una página. Sí, con Cristóbal Colón, sí, me acuerdo. Unos trabajos únicos, todo con la 03, con rayitas y múltiples. Bueno, y un chiste, ¿no? Que decía, ¿quién tiene un Parliament? Y de repente estaba Da Vinci. Bueno, una cosa. Pero unos trabajos, y yo quedé enamorado de esos dibujos del Negro Caloi. El Negro Caloi, en la librería Ross de Rosario anuncian que va a dar una charla y una exposición, obviamente lo voy a ver. Y fui con mi carpetita de dibujos de chistes muy limitados. Esperé que terminara la reunión, no sé cómo, lo fui a ver al Negro Caloi, que me atendió con una amabilidad increíble, y me dijo, mirá, qué buenos chistes, o sea, un alma aparte generosa, y me dijo, estoy viviendo en Belgrano, venite un día a Buenos Aires, y acá está la dirección, y pasame a ver. Bueno, y un día fui a Buenos Aires, Belgrano. Después él con los años se mudó al interior de la provincia. Ahora no me acuerdo el nombre. Él vivía por... Pero él vivía por Belgrano R. Después vivía por Parque Lezama, se mudó después. Bueno, pero hubo una época que vivía en la provincia, porque yo lo fui a ver también con el tren. Bueno, la cuestión que me recibió muy amablemente y me dijo, mirá, en 7 días está Figueroa, vos lo nombraste antes, y está sacando o va a sacar una vez por mes dentro de 7 días un suplemento de chistes, llévale algo, decirle que va de parte mía. Bueno, y lo fui a ver a Figueroa y ahí me empezaron a publicar los primeros chistes, con lo cual yo en Rosario trabajaba haciendo la tira, otros días hacía chiste y una vez por mes me tomaba el Chevalier y venía acá a Buenos Aires. En ese momento yo estaba estudiando arquitectura en la Universidad de Rosario, ¿verdad? Pero claro, era un quilombo porque era en el 1976, con lo cual ibas a una clase y el arquitecto no estaba. Y claro, después nos enteramos que había desaparecido. Era una época... Bueno, con lo cual estudiar era un caos. Y yo creo que terminé 1 o 2 años, pero con grandes dificultades. No, a mí me encantaba arquitectura, pero dificultades porque no había clase casi nunca. Instalémonos en esa época. Entonces empecé a trabajar en publicidad. Y trabajé paralelamente en grandes agencias de publicidad en Rosario y fui aprendiendo mucho el oficio gráfico con grandes jefes de arte de las principales agencias de Rosario. Entonces, resumiendo, antes de los 20 años yo estaba medio tratando de dejar arquitectura porque la verdad había muchos inconvenientes para continuar. Comencé a trabajar en publicidad, hacía la tira para el Diario de Rosario y en los tiempos creaba algunos chistes y una vez por mes venía religiosamente a Buenos Aires, donde estaban todas las editoriales. Pusiste, perdóname, en un texto de tu currículum que habías dejado el libro de Le Corbusier por el de Quino. Bueno, un famoso, recontra conocido arquitecto suizo que dio vuelta toda la arquitectura de esa época. Y bueno, en las primeras clases lo que te daban eran los libros de Le Corbusier. Ahora, en el mismo momento, Quino ya era Quino con Mafalda, pero las páginas de humor de Quino eran algo extraordinario. Y a mí me tiraba más Quino. Yo, arquitectura, digamos, los años que la cursé, me gustaba mucho porque, suponete, los sábados a la mañana
íbamos a la facultad, que estaba al lado de una gran plaza, y nos hacían dibujar a mano alzada. Entonces, bueno, ahí hay una casa con un edificio, represéntenlo. Claro, yo me sentía porque tenía mano y facilidad para el dibujo. Entonces, para mí, dibujar era algo extraordinario. Y bueno, tenía las mejores calificaciones porque no todos los chicos a lo mejor tenían otras capacidades, pero le costaba el dibujo a mano alzada. Y yo hacía 3, 4, 5 bocetos porque me encantaba. Y bueno, me fui inclinando más por el humor. Y además, cuando venía a Buenos Aires, recorría, por ejemplo, editoriales y en ese momento, que todavía está, la revista Joker y Crucigrama, publicaban muchísimos chistes, tiras. Bueno, un día golpeé la puerta, iba y me compraban los chistes y los dibujos. Y claro, había muchas revistas que tenía Editorial Abril en ese momento y te relacionaban, en el cuarto piso anda a ver a tal. Bueno, y así empezaste. Y en ese momento estaba Chaupinela, estaba Mengano. comenzando revistas muy fuertes de humor y de una gran calidad, y digo, no, todavía no estoy para dibujar en esta revista donde están los números 1. Entonces, yo iba, entregaba los nuevos dibujos y te daban un cheque. Y yo me acuerdo que iba, lo cobraba y me iba a la calle Florida y me compraba siempre un libro de humor. En ese momento, suponete por donde está el Ateneo ahora, no me acuerdo, no era antes del Ateneo, pero unas librerías famosas, traían muchos libros importados. Y yo descubrí, así como compraba libros de Quino, yo descubrí en ese momento un dibujante alucinante francés que me gustaba muchísimo, Sempé. Un extraordinario, yo diría, dibujante con un humor muy particular. A mí me gustaría que si alguno no lo conoce, que lo googlee, que busque. Humor mudo de primera. Se escribe S-E-M-P-E. Sempé. Creo que se pronuncia Sempé, pero bueno. Hacía un humor mudo maravilloso. Maravilloso. Con lo cual, en mi biblioteca tengo una colección de libros de esa época porque me encantaban. Y después, con los años que he tenido oportunidad de viajar por las revistas y las editoriales, y he comprado colecciones de libros ya de otra escala, de Sempé, impresionante. Era un humorista inigualable. Bueno, así me fui haciendo. Nosotros nos conocimos en la redacción de Humor. ¿Cómo fuiste a Humor? Que era un poco como ir a jugar a la selección. ¿Cómo entraste en Humor? Humor empezó en el 78. 78, claro. Ya había un diarito antes que era El Ratón de Occidente. Claro, lo había hecho Blota ese. Había hecho un intento Casioli con Chaupinela, creo. Sí. Y larga en el 78, con el Mundial del 78, la famosa tapa del Flaco Menotti. Con las orejas de Martínez de Claro, pero unos años antes, habían hecho Satiricón con Blota, que había roto el mercado de la revista tradicional de humor. Porque en ese momento estaba las tiras de Patoruzú y de Patorucito, y estaba el Patoruzú semanal, pero era un humor muy convencional. Claro. Sale Satiricón y rompe un modelo de hacer humor. Y además con humoristas de primera, con el Negro Caló y Fontana Rosa, Cris,
unos monstruos. Entonces yo decía, obviamente que las seguía, las compraba y digo, ni en pedo voy a ir ahí, no me van a dar ni 5 de bola, porque no me creía capaz. Entonces, seguí yendo durante 1 o 2 años, ponele en el año 79, hasta que fines del 79 digo, voy a preparar algo para Humor. Y Humor tenía la revista y en la contratapa y en la retiración no tenía publicidad. Entonces Cassioli ponía un dibujo a color. Y a mí me gustaba mucho colorear. Entonces digo, para no hacer lo que hacen todos, una tira o un chiste, voy a tratar de elegir un buen chiste y lo voy a hacer a color. Porque veo que hay pocas posibilidades. Bueno, nada, junté 3 o 4 chistes a color y en ese momento Humor estaba en la calle Piedras. Bueno. Piedras 482. ¡Qué grande! Quinto T. Quinto T, sí señor. Bueno, estaba en la calle Piedras. ¿Vos ya estabas colaborando? Sí, yo estaba en el número 4, empecé a laburar. En el número 4. Sí, bueno, yo habré ido, era mensual en ese momento, suponete, en el número 15, 18. Voy, toco la puerta y estaba a la entrada Aquiles Fabregat y Tomás Sanz. Creo que por ahí estaba Sandra Russo también, ¿no? Puede ser. Y directamente vos venías a presentar dibujos y sí, te atendía Cassioli. Claro que sí. O sea, además del dueño, el director de arte, de diseño, te atendía el dueño. Eso no te pasaba en ningún lado. Te atendían. Mirá que yo he ido a montones de editoriales. O sea, tenía menos de 20 años. Y te atendía el jefe de arte, el diagramador, ni soñando, te atendía un director. Y acá vos veías las tapas que hacía Cassioli y de repente te atiende el tipo Cassioli. Bueno, y mira y me dice, che, qué bueno estos chistes a color. Y en ese momento, un trabajo, ¿no? El Contempera, mucho después aparecieron las anilinas Pebeo. Claro, ahora los chicos con los distintos programas te colorean y te pintan en la computadora. El Tano usaba esas tintas. Totalmente. Esas tintas importadas buenísimas. Venía un francés cada 2 meses y les traía. Sí. Bueno, me recibe. Cassioli no tenía un escritorio, tenía un tablero grande como esta mesa. Apartó su trabajo porque además diagramaba la revista. Y le dedicó, claro, no te atendía un administrativo. Y me dice, che, qué bueno, déjame estos. Ah, ¿y vos cómo haces? No, trabajo en Rosario, todo. ¿Y qué haces? Y trabajo en publicidad. Ah, ¿trabajas en publicidad? Sí. ¿Y qué haces allí? No, todo tipo de revistas y todo. Y claro, le llamó la atención porque él venía de extracción publicitaria. Claro. Entonces, como de alguna manera tenía que ver, bueno, nada. Y así estuve como 4 o 5 meses viajando de Rosario todos los meses indefectiblemente. Yo me tomaba a las 12 de la noche, 12:30. No estaba la autopista como ahora. Tardaba 6 horas y media, sí. Con lo cual yo dormía, llegaba a Constitución tipo 7 de la mañana, desayunaba de día a Rosario y después recorría las editoriales, ¿verdad? Y así habrá pasado como 8 o 9 meses y ya en lugar de chiste a color le llevaba algún chiste más. ¿Acaso? Me atendía siempre él. Como atendía a los colaboradores. Che, te viene a que me espera un segundito. Bueno. Y me publicaba chistes a color porque, bueno, le gustaba eso, tendría menos material a color.
Pero bueno, la revista no era toda color, tenía 3 páginas a color nada más. Bueno, y me empezó a publicar chistes, y un día me dice, che, o sea, a él le quedó grabado 7, 8 meses antes que yo trabajaba en publicidad. Nunca me dijo, y todos los meses me recibía. Y un día me dice, che, mirá, y me muestra, y había sacado un suplemento que se llamaba Humor y Juegos. Ese suplemento lo había hecho con Jaime Poniatchik. Jaime Poniatchik, un gran matemático, en la revista Humor le hacía una página de juegos matemáticos. Y se ve que Humor, después de un par de años, empezó a instalarse mucho la marca, y el Tano, como buen editor, dijo, a ver, viene el verano, le voy a pedir a Jaime Poniatchik que me haga una revista de entretenimiento, juegos matemáticos, juegos para la mente, y le puso, aprovechando su marca fuerte, no nos olvidemos que él venía de publicidad, también un creativo, diseñador, y diseñó un buen logo que se llamó Humor y Juegos. Sacó ese suplemento en el verano y vendió muy bien. Entonces me dice, che, saqué este suplemento, míralo. ¿Te animás a hacer un mono? O sea, un mono para la jerga, digamos, en general, es una maqueta, ¿verdad?, muy representativa de lo que puede ser el producto final, pero bueno, metiéndole un poco de humor, qué sé yo. No sé, fíjate, yo nunca había hecho un mono en mi vida, pero yo creo que Cassioli me lo tiró como diciendo, labura en publicidad. En ese momento, en esa época, en esos años, la publicidad era muy artesanal desde la gráfica, o sea, se usaba letraset, se pegaba, se armaba. Hoy en día se hace todo en computadora. Con el cemento de contacto. Pero los cementos de contacto, claro, es así. Y todos los originales se entregaban así. Ahora, ¿qué sucedía? Que se demoraba más, pero eso te daba mucha agilidad mental y vos aprendías publicidad desde la base. O sea, tenías una base muy sólida. ¿Por qué el título tenía que ser más grande? ¿O por qué acá hay que dominar la foto o el dibujo? O sea, tenías nociones básicas que después en la computadora, claro, los chicos diseñan mucho más rápido, pero hay muchos trabajos que no salen bien hechos, porque la computadora te facilita un montón de tareas, pero no todos tienen el estudio publicitario, ¿no? ¿Se entiende? Me acuerdo del Tano con las galeras, las claro, tiras, que las iba pegando. Se armaba todo artesanalmente. Sí, después entregamos un chiste, por ejemplo, cuadrado, y por ahí lo tenía que hacer ancho de página, entonces lo cortaba. Se hacía un fotolito. Y nos daba un coso que era un colgajo a veces. Un fotolito, exactamente. Bueno, y yo me fui con con ese pedido. Yo estaba, eso era en el año 80. Y yo me acuerdo que llegué a casa, yo ya estaba casado, sin hijos, y mi mujer embarazada, Inés embarazada. Y le dije, ¿cómo te fue en Buenos Aires a la mañana siguiente? Sí, bien, me pidieron un laburo, mirá que nos vamos a ir a Buenos Aires. Obviamente mi mujer se cagó de risa. Y yo digo, bueno, en un mes
yo nunca había hecho un mono. Entonces me armé como un librito, pero ya al estar trabajando en publicidad, yo tenía claro cómo hacer el mono, o sea, pegando los títulos. ¿Qué hice? Antes de venir a Rosario, pasé por esa librería que yo compraba los libros de Quino y de Sempé, y había revistas alemanas, inglesas, de crucigrama. Digo, me compré como 10 revistas. A ver, ¿qué hay? Bueno, y había distintos juegos, algún que otro crucigrama. Sabía que Jaime Poniatchik era más de logística, de juegos de ingenios, matemáticos. Yo digo, bueno, pero una revista de 64 páginas, hay que hacerlo variado, vamos a poner un poco de humor, distintos juegos, ya ni me acuerdo. La cuestión de que estuve dando vuelta como 15, 20 días y en una semana no dormí. Venía de la agencia de publicidad, cenaba y me quedaba hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana, escuchando en la radio La Peña del Camionero. Poniendo la radio, escuchando la peña. Y armaba, y previamente me había hecho un monito de la cantidad de páginas, qué poner acá, tener cuidado en los enfrentamientos. Bueno, lo armé todo pegado. Era un despelote de armado de un armador. Sí, un laburo. Bueno, 2 o 3 días antes junté las páginas, porque estaban armadas de doble página, pero por ejemplo la 2 con la 48. Claro, se enfrenta. Entonces, la cerré, me quedó todo prolijo, y le puse como 6, 7 diccionarios arriba, que quede bien aplastado. Le puse en un sobre. Yo digo, bueno, lo mirará Casioli. Me fui al mes siguiente y digo, llevo un par de chistes más como para justificar el viaje, por cierto me lo tiran por la cabeza. Bueno, pasa un mes exacto. Hice el mono, yo recorté de la revista original Humor y Juegos, pegué, hice un diseño de la tapa. Era la primera vez en mi vida que hacía un mono, o sea, prácticamente lo realicé más por sentido común y por mi corta experiencia de diseñador, diagramador y viste, de cosa estética. Bueno, toco la puerta. ¿Qué haces? Ya Fábrega, Tomás Sanz, ya me conocían. ¿Lo buscás a Andrés? Sí. Hola, siempre el Tano muy efusivo. ¿Cómo te va? ¿Trajiste chiste? Sí. Y le digo, ¿te acordás, Andrés, que el mes pasado cuando vine me pediste que hiciera un mono de humor y juegos? Como que medio se me olvidó. Sí. ¿Y lo hiciste? Claro. Acá lo tengo. No me olvido, mirá, Jorge, mirá que no me acuerdo cosas de la semana pasada, pero de repente hace como 45 años. Bueno, y el Tano estaba haciendo su clásica ilustración de tapa, de humor, muy grande, un dibujo grande, porque dibujaba grande las caricaturas. Laburaba parado. Y tenía un tablero grande. Entonces, corrió el dibujo de la tapa que estaba haciendo, se sentó en su pupitre, agarró el mono, y no es que lo pasó, o sea, lo vio alguien que entendía del asunto. ¿Entendés? Entonces, yo estaba ahí al lado parado y él con la mano puesta en cada lado de la cara pasaba cada página y no es que hojeó el mono, se detenía en cada doble página y la pasaba. Pero fueron como 15, 20 minutos que para mí fueron interminables, porque no decía nada. Y lo pasaba, ¿no? Y lo miraba. Claro, era de una gran prolijidad.
Pues todo pegado con cemento, con contacto, y un laburo, todo. Era más un laburo de un armador, te diría, claro. o de un diseñador. No me hizo una pregunta de por qué pusiste este juego matemático, esta lógica. Yo ya venía muchos años de trabajar en Joker, o sea, veía que había distintas posibilidades de juego. Cierra el mono y me dice, espérame acá 5 minutos. Y agarró la maqueta, él estaba en el 3er piso, y se fue, salió como tiro disparado al 4.º piso, que eran donde estaban Portal y Alpellani, que eran sus socios comerciales. ¿Te acordás de eso? Sí, claro que sí. Bueno, uno era el director financiero y el otro se ocupaba de la distribución. Y eran los socios comerciales de la Urraca, que así se llamaba. Bueno, yo después me enteré que se había ido al 4.º piso. Bueno, pero como 15, 20 minutos, media hora, baja el Tano. Y me dice, che, nos encantó esto. Mierda. Lo vamos a hacer. Vamos. Pero te tenés que venir acá a Buenos Aires. Y sí, le dije. Decirle, habla con Inés. Le digo, habla con Inés. no, yo estaba como, en ese momento no, pero cuando pues yo dije, yo estaba convencido, pero no me pregunté por qué. Y me dice, te tenés que venir acá. Ahora, en dinero era un poco más, pero no era más esa relación que vos decís, uy, pasás de Rosario a Buenos Aires y ganás 10 veces más. No, ganaba, suponete, el doble, no era el doble más que lo que yo ganaba en agencia de publicidad. Y me dice, mira, tenés que venir a hacerla acá, nos gustó. Bien. Dice, yo estoy con humor, no tengo tiempo, pero nos gustó. Te voy a presentar a Jaime Poniachi, que es el director, el jefe de redacción de la revista que crea los juegos. Y me dice, Tano, pero te tenés que venir acá. Mirá, es tanta guita. Por ahí a lo mejor no es mucho todo, por ahí digo, no, es más que en Rosario. Bueno, pero después todas las colaboraciones que haga para esta revista o para Humor, eso se te paga aparte. Además, los muchachos de acá, ya Humor estaba creciendo mucho, los muchachos de acá tienen trabajo de publicidad, y en esa sala, con Andrés Casioli, estaba trabajando Pérez Fernández, el hijo de Pérez Celis, Sí, señor. que era un gran diseñador, enorme diseñador. Sí, un capo, total. Él era, y él hacía Mutantia, El Péndulo, o sea, la revista prestigiosa que después el Tano como editor fue editando. Bueno, y así fue que me vine a Buenos Aires en el año 80. Ya mi hijo mayor tenía, suponete, 7 o 8 meses. Y así empezó mi carrera, porque el Tano me pidió un mono. Ahora, mirá lo que son las cosas de la vida, donde ahí en Humor estuve en el año 80 hasta el 88. ¿Sí? En el interín hicimos Humor y Juegos durante, creo que 3 o 4 años, pero Humor fue creciendo exponencialmente, pero Sí. terriblemente. Entonces, suponete, vendía 300.000 ejemplares y esta revista se había anclado en 20.000 ejemplares. Era negocio, pero claro, él veía la posibilidad de que esto podía crecer mucho más, pero que la parte de juegos era muy acotada. Entonces, un día me agarra y me dice, sí, ya que, porque digamos, hiciste 2 años, Humor y Juego,
y yo era el jefe de arte, con Poñachica hacíamos toda la revista, habrá dicho, bueno, el pibe se desempeña, me dice, ¿te animas a hacer un número para las vacaciones de sexo humor? Porque tengo una cantidad de chistes y no los puedo meter todo en humor. O sea, la idea del Tano estaba buena. Claro, él decía, los chistes que me traen de sexo, no tengo dónde ponerlos. Claro. Por eso empezó con la idea de un sexo humor. Sí, de vez en cuando ponía uno, Sí, pero humor. Cada vez se había... Más politizada. Exactamente. Entonces le privilegiaba los chistes de política. Y ponía algunos muy buenos, pero claro, me dice, tengo una cantidad de chistes. Le digo, sí, pero ahí es como que no hice una maqueta. Directamente armamos o sea, con el mismo formato de humor y juegos y la experiencia y ya conocer a muchos autores, bueno, me fui relacionando cada vez con más dibujantes, obviamente, con vos, con Maicas, o sea, tipos número 1, más nuevos colaboradores, y prácticamente armé la revista de cero. En ese momento estaba Juan Carlos Muñiz, me había conectado con Héctor García Blanco. Bueno, cada uno escribió una columna, le buscábamos la vuelta y muchas historietas, pero de sexo suave, pero creativo. Y directamente la armé como si fuera un número 0. Yo creo que la vio casi. Y las tapas la hacía un gran ilustrador que era Jorge Sansón, un número 1. Y Jorge era un enorme dibujante e ilustrador, pero te entregaba siempre a lo último, pero tenía unas ideas maravillosas. Él marcó la línea. Sí, acá y la claro, tapa. Claro. Pablo, hablando de la revista Sexo Humor, ¿vos pensás que se podría hacer ahora ni loco el tipo de humor que se hacía en esa época? Yo creo que no, porque además no existe más la revista de humor. Claro, pero el tipo de humor sexual era. Y bueno, ahora tenés en streaming varios programas que te hacen chistes. Pero la temática. Yo, por ejemplo, ¿no? Que hice muchísimos chistes, tiras. Jamás haría chistes de discapacitado. Por supuesto. Yo creo que está en cada uno ponerse su propia límite, ¿no? Claro. Yo no lo haría, aunque sea... no lo haría. Claro, ese es un poco el límite. Claro, y hoy en día yo me fijaba en ese momento, chiste con las chicas, hoy no se podrían hacer. Claro, esa es la idea, ahora es difícil. Ni. Ves algunos zarpados que te mandan por WhatsApp, pero no. Pablito, no tendrían cabida. No, hay algunas cosas que trajiste que me gustaría que las mostraras, que son chistes que hiciste en La Razón, ¿es así? Sí. Y eso me gustaría que lo mostraras ahora. Era la época de La Razón, por ahí en el año 86, que le habían pedido a Sendra que armara una página de la contratapa. Y Sendra me había llamado a mí, a Maicas, a Daniel Paz, y bueno, se armó una página. Sí, después la vamos a ver en detalle. Con tiras. Para que la gente vea cómo es una tira a tamaño. Esto se reducía, por supuesto. En general, por ejemplo, ahí hay una tira. Sendra creo que también las hace más grande que el tamaño original. O sea, en general es como 1,5 veces más grande que el tamaño original. En la reducción se gana. Claro, entonces, bueno, ya después uno se va acostumbrando si la letra al reducirse quedó chica, eso en un par de 10 días se termina de corregir. Sí. Pero en general, ¿no? Hay una de Alfonsín que marca un poco la época en que se hizo. Claro. Muy bueno el dibujo, Pablo. Muy bueno. Era esa época complicada, a ver si está por acá. Bueno,
uno hacía mucho de las tiras de actualidad. Uh-huh. Después la vamos a escanear y las vemos bien en Sí, detalle. Pero la bueno. leo. La leo esta porque se puede leer. Dice, justo sobre el cierre, el jefe me encarga una nota a Alfonsín. Dice Macedonio que era un periodista. El periodista, el personaje. Por suerte ahí está. Entonces, se ve en el siguiente cuadro al Macedonio, el periodista, reporteando a Alfonsín. Dígame, señor presidente, ¿qué piensa de los 1000 días de gobierno? Uh-huh. Y en el último cuadro, Alfonsín le dice, 1000 días, yo creí que hacía 1000 años. Bueno, está la parte también de actualidad, ¿no? En cualquier tira, pero yo rescataría más el hecho de los humoristas, ¿no? Más el proceso creativo. Exacto, lo que yo creo que son procesos creativos que todos tenemos. Algunos lo aplican al humor, otros que estudian bellas artes, bueno, se sientan a pensar cómo crear un cuadro. En definitiva, es el desarrollo de la parte creativa. Totalmente. Mira, Jorge, yo me acuerdo que el Negro Fontana Rosa, uh-huh, que todos se acordarán del Negro Fontana Rosa, habrán leído sus chistes, uh-huh, sus personajes, sus libros de humor. En los reportajes a él le preguntaban, y claro, ¿cómo nace un chiste? ¿Cómo se te ocurre un chiste? Porque a la gente, digo, el común de la gente, que dice, bueno, este se levantó, ¡pac!, se le ocurrió un chiste de fútbol, ahí está, buenísimo. Y no es así. El Negro Fontana Rosa decía algo que comparto plenamente, que es lo siguiente, que hay un 70% de dedicación, uh-huh, de disciplina, de tablero, un 20% de creatividad y un 10% de inspiración. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que él le daba mucha importancia a la rutina, al trabajo diario. O sea, te levantás, desayunás y te pones arriba de tu tablero de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es tu trabajo. Y ahí empieza el proceso creativo. Claro. No es que vos te levantaste de la siesta a las 6 de la tarde y dijiste, te hago un chiste acá de fútbol. No, claro, esto no funciona así. Entonces, tu mente todos los días, a partir de las 9 de la mañana, vos te pones a trabajar y dices, bueno, a ver, hoy voy a hacer algo sobre el fútbol. Uy, ¿qué pasó anoche? Claro. Ganó River. A ver, los penales, Armani. Empezás a buscar asociaciones. Estar informado. Hasta encontrar el chiste. Y también el chiste, por ahí no viene directo, sino empieza Armani y lo relacionás con una frase que dijo Milei. Claro. O terminás en un absurdo total. Esa capacidad de asociar. Entonces, la mente se te va entrenando. Claro. Entonces, ¿qué yo entiendo que quería decir el Negro Fontana Rosa? Que es un trabajo donde vos vas preparando tu mente. O sea, no es que hay mentes privilegiadas, sino que hay mentes preparadas. Sí. Talento también, hay talento. ¿Entendés? Entonces vos estás como en un entrenamiento diario. Sí. Imagínate un tipo como Sendra, que todos los días se levanta. A lo mejor no es tan disciplinado en un horario, pero mantiene sus horarios durante 40 años y ese hombre tiene una capacidad creativa enorme. Pablito, da para... No. Pero esto, para café, para vino, para lo que... Espero que no haya salido aburrido. No. Mira, ahora vas a laburar, te vamos a laburar. A ver. La idea es que hagas, como todos nuestros invitados, un pequeño dibujo, un monito que puede ser macedonio, ¿por qué no?
que es el gremio dedicado a la UTBA. ¿Puede ser? Sí, claro. Así que ¿Cómo no? Sí, sí. Pablito, gracias por venir. Gracias para vos, Jorge. Un placer gustazo. verte después de tantos La años verdad y que de tanta amistad. Gracias a estos encuentros me doy el lujo de encontrar amigos de toda la vida. Yo creo que lo haces por eso. Obviamente. Claro que Bueno, sí. gracias, Jorge. Gracias, Pablito. Bueno.